Muy bien, muy buenas noches y el tema que nos trae el día de hoy es identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Lo que conocemos y hemos escuchado muchas veces como IPER-C. Para aquellos que nos acompañan por primera vez y para todos aquellos que ya saben la estructura, es necesario expresar cuál es la estructura de este curso durante estos minutos. Les voy a pedir a todos, especialmente a los que ya nos siguen con antigüedad, somos 61 participantes hasta este momento. Yo sugiero que seamos todos los que compartamos con la pregunta del día, el foro. Lo vamos a hacer a través de una plataforma y les voy a explicar cuál. La siguiente fase después del foro es que vamos a empezar a desarrollar el curso. Luego del desarrollo del curso van a ver una diapositiva que diga es momento de preguntas. Yo sugiero y voy a solicitar en la mayoría que las preguntas se den en el momento donde la diapositiva diga es momento de preguntas. Debido a que si las hacen en el proceso o se distraen ustedes, me distraigo yo y creo que incomodaríamos a todos los demás. Luego de las preguntas y la participación, pues vamos a tener una evaluación de aprendizaje. Y como ya es costumbre de Six Solen Training, tiene una premiación en específica para los 3 primeros puestos de la evaluación de aprendizaje. Premiación que ya se está haciendo y se va a hacer efectiva a partir de este sábado, que iniciamos con nuestros cursos de 8 horas con certificación. Ya más adelante también les voy a contar un poco. Y por último, les voy a pedir a todos que nos acompañen también con el llenado de la encuesta de satisfacción. Con ello obtenemos información muy importante para poder seguir brindando estos servicios a ustedes de forma gratuita y asimismo servicios de forma especializada. El foro del día, la pregunta del día. A veces muchos profesionales elaboramos IPER-C, y nos preguntamos, ¿no? En realidad, ¿será? ¿Para qué será? Entonces, la pregunta del día es, ¿para qué elaborar un IPER-C? Y para eso les voy a pedir en este momento que todos ingresemos a www.menti.com y utilizamos el código 496052. Repito, todos ingresamos a www.menti.com y utilizamos el código 496052. La pregunta del día es, ¿para qué elaborar un IPER-C? Entonces nos dirigimos en este momento a nuestra plataforma donde vamos a llevar a cabo nuestro foro. Muy bien, y ya empezaron a llegar las primeras propuestas. ¿Para qué elaboramos un IPER-C? Para reducir accidentes. Sí, en su mayoría está direccionado a la reducción de accidentes, pero no específicamente el reduce accidentes, sino la parte ejecutora. Para tener los controles del caso, para identificar peligros, interesante, porque tiene mucho que ver con la identificación de peligros. Sí, repito, el código está acá en la pantalla, 496052. Aquellos que están ingresando en este momento a www.menti.com, el código es 496052. ¿Para qué elaboramos un IPER-C? ¿Para cumplir la norma? ¿Para cumplir con la ley? ¿Para qué? ¿Para evaluar riesgos? ¿Para identificar peligros? Hay algunos que están que utilizan la terminología del significado de IPER-C. Bueno, no está mal. Como estrategia preventiva. Excelente propuesta, excelente idea. Es una estrategia preventiva. Para conocer, sí, entiéndase, para conocer, para mapear las actividades. Si no hacemos un reconocimiento de mapeo de actividades, pues ni siquiera sabríamos a qué vamos a identificar peligros o riesgos. Para controlar, para conocer los riesgos, para proponer controles, y esos controles tienen que ser definitivamente en el proceso realistas. No se pueden proponer controles de repente de tipo inversiones de países desarrollados o de repente de empresas tipo NASA, no lo sé, donde de repente no están nada, pero nada cerca de la realidad o a la inversión posible que pudiera tener una organización. Entonces, con respecto a los controles, también es importantísimo considerar la realidad de la organización. Para las actividades, reducir accidentes, tomar medidas preventivas, mitigar los riesgos. Entiéndase que en este mapa las ideas principales se van colocando en el centro.
Entonces, todos estamos coincidiendo que básicamente para identificar peligros, evaluar riesgos, a ver, una idea más interesante, analizamos definitivamente, vamos a hacer un análisis. Bien, perfecto. Gracias a todos aquellos que acaban de participar de este foro. Esto va a quedar para la fotografía también de continuación del curso. Y en este momento vamos a volver nuevamente a nuestras diapositivas. ¿Me confirman a través del chat si ya pueden ver la presentación? ¿Me confirman a través del chat si pueden ver la presentación, si ya estamos en las diapositivas a través de la pantalla principal? Gracias. Listo. Entonces, estamos viendo todos lo mismo. Excelente. ¿Cuál es la normativa legal relacionada al I/Per-Se? Entiéndase, y lo revisamos aquellos que nos acompañan desde antes, el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012-TR nos entrega una lista, nos da una lista de la documentación obligatoria mínima, y entiéndase que es mínimo porque durante toda la ley vamos a encontrar todavía solicitudes de documentarias. Entonces, nos va a dar una lista de documentación mínima que debemos tener en el sistema de gestión. Entonces, excelente, algunos ya lo tienen clarísimo, artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012-TR, donde uno de ellos, obligatorio, es tener el IPER y sus medidas de control. Esta documentación inclusive hay que exhibirla en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Entiéndase también que cuando hablamos de exhibirla, hay maneras creativas, y lo dije en algún momento también. No es muy sencillo de repente hacer una publicación de un I/Per-Se que es demasiado complejo, donde las letras son demasiado pequeñas y de repente puede ser contraproducente hacer una publicación cuando de repente el trabajador no lo va a entender, no lo va a poder visualizar, porque como les digo, muchas veces lo colocan con letras muy pequeñas. Entonces, dos tips dentro del tema de publicación y exhibición. Lo que podríamos hacer cuando tenemos I/Per-Se demasiado complejos, con demasiada capacidad de hojas, podríamos hacer una especie de resumen, una especie de síntesis, donde podamos evitar publicar quizás las metodologías de valoración. Lo importante de la exhibición y la publicación del I/Per-Se es que podamos tener identificados cuáles son los peligros más importantes, identificados, cuáles son los riesgos que estos pudieran producir, las posibles consecuencias y básicamente que los trabajadores sepan cuáles son los controles en los cuales ellos tienen que ser partícipes. Entonces, con eso les quiero indicar de que lo que podríamos retirar es la metodología de valoración, la probabilidad, la severidad, la exposición, si es que hay capacitaciones o no. Toda esa información complementaria es básicamente de entendimiento del especialista, que entiéndase también que los trabajadores no lo van a entender directamente. ¿Ok? Entonces, ese es un tips que podamos hacer un resumen y eso va a permitir que de repente la publicación y la exhibición sea mucho más atractiva, mucho más entendible, sin necesidad de reducciones de textos. Otro es que normalmente suelen meter el I/Per-Se en una mica y lo pegan en la pared y entiéndase que pues tienes papeles doblados y no se sabe ni se entiende. Lo adecuado es de repente que nosotros podamos tener en las paredes una especie de buzón. Confírmeme, por favor. Brenda me dice que no me puede escuchar. Confírmeme los demás si es que me logran escuchar, si no estoy equivocado. Sí, sí se escucha. Gracias. Hay que tener en cuenta también que puede haber fallas, pero por el tema de la red, no de nosotros, sino de parte de ustedes. Vayamos confirmando también ello. Gracias, estimados. Muchísimas gracias a todos. Entonces, el segundo tips que les estaba mencionando es el que podríamos proponer, poner una especie de buzón instalado o pegado o va a decir adherido a la pared, donde me permita justamente tener mayor capacidad de documentación, donde no necesariamente tenga que estar apretado y sea difícil de acceder al trabajador, sino una especie de buzón. Consideramos también la metodología de solamente tener un resumen ejecutivo de lo más importante y lo colocamos en esta especie de buzón, que tenga que tener pues un espacio tipo un file, ¿no? Y que sea de acceso a todos. Evitemos que por solamente cumplir con la ley lo tengamos que meter en una mica y ponerlo en la pared y bueno, ya está exhibido, ya está publicado, ¿no? O sea, pongámonos también del lado del trabajador,
que el objetivo es que pueda comprender qué documentación hay. Y si podemos señalizar esa ubicación del IPRC, todavía sería mucho mejor, donde podamos de repente poner un cartel que diga, acá se encuentra la identificación de peligros y de riesgo de tu puesto de trabajo. ¿Quieres saber más? Acá está el documento, ¿no? Que sea lo más llamativo posible. El sistema de gestión no tiene que ser demasiado burocrático, no tiene que ser demasiado cerrado, demasiado que empieza a crear miedo. No, por el contrario, debe permitir a los trabajadores tener la información adecuada, debe motivar al interés de ser parte del sistema de gestión. ¿Correcto? Importantísimo también, en el artículo 82 del reglamento, en este caso el Decreto Supremo 005-2012-TR, dice que el empleador debe efectuar el IPER en forma periódica. Entiéndase que ya desde el Decreto Supremo 005-2012 se nos decía que el IPER tiene que efectuarse en forma periódica. Luego, en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo menciona que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Significa que ya la norma desde antes, desde el año 2012 y la ley desde el año 2011, ya nos decía que debíamos actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Pero parece que esto no quedó muy claro, así que luego hemos tenido nuevas actualizaciones documentarias. Una vez elaborado el IPER, podremos determinar nuestras necesidades de capacitación. Entiéndase que yo no creo un plan de capacitación porque se me ocurre o porque me parece que este tema es bonito que pudiéramos tratar en la organización o porque de repente la consultora que he contratado me ha dicho que este tema lo domina más y por eso hay que tratar este tema. No. Las necesidades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo nacen a raíz del IPER-C. La necesidad se da a través del IPER-C, según los peligros y riesgos que se han identificado. Puede que haya capacitaciones que de repente el equipo de seguridad no maneje, pero que son necesidades que arrojó el IPER. Entiéndase, por ejemplo, yo he sabido tener experiencias laborales en las cuales uno de los temas que me salía como necesidad del IPER-C era manejo de los dispositivos de seguridad de las retroexcavadoras. Y valga decir, yo soy especialista de seguridad, pero no soy especialista en retroexcavadoras. Entonces, definitivamente hay temas que son de especialidad y necesarios del sistema de gestión y esta necesidad, repito, la da el IPER-C. Asimismo, se debe reforzar en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entiéndase que a través de este documento IPER-C también podemos saber cuáles son las necesidades de estándares que van a ir dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, también como última medida de control, y después vamos a ver por qué les digo última medida de control, los EPPs que se deben utilizar. Y bueno, también otros tipos de actividades en materia de prevención. Importante. Algo que mencioné, y sin embargo es nuestra última primicia de documentación o normatividad en seguridad y salud en el trabajo que se dio el 8 de enero de este año. La actualización de una normativa relacionada directamente justamente a la creación y actualización del IPER-C, que fue camuflada, es el Decreto Supremo 002-2020, fue camuflada justamente en un decreto supremo que estaba direccionado al sector agrario. Sin embargo, esta disposición complementaria que habla del IPER-C sí es de aplicación de todas las organizaciones en el país. Esta normativa es de aprobación de medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario. Entiéndase que dentro del 90% de esta normativa nos habla de obligaciones del sector agrario. Un 10%, que justamente es la disposición complementaria, nos hace una modificatoria al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, donde todo está enfocado directamente al IPER-C. Donde esta nueva actualización nos deja más claro, entiéndase que ya la normativa, y lo dije anteriormente, ya nos decía estos puntos, pero esta actualización nos los deja aún mucho más claro. ¿Qué nos dice? Que la actualización del IPER-C se tiene que dar periódicamente. Y esa periodicidad no tiene que exceder el plazo de un año. Lo leímos hace un momento, ya lo decíamos en el 2012 y ahora en el 2020 nos lo vuelve a dejar claro. No debe exceder el plazo de un año para la actualización. Nos dice que la elaboración y actualización tiene que ser por el empleador. Entiéndase que el empleador puede delegar las labores, puede delegar las funciones, puede delegar inclusive el poder necesario para ejecutar,
pero sigue siendo el legalmente responsable de la elaboración y actualización. ¿Quién? El empleador. Te dice y te aclara nuevamente que la evaluación de peligros tiene que ser por puesto de trabajo, no por procesos como se manejaba anteriormente. Tiene que ser por puesto de trabajo. Asimismo, puedes tener la participación de una persona competente, posiblemente de un especialista en elaboración de IPRC, si se desea. Entiéndase que sigue siendo la responsabilidad del empleador y puede tener participación de una persona competente. Lo que no puede obviar, lo que no puede evitar es la consulta con los trabajadores. Tiene que haber evidencia de las consultas a los trabajadores. Tiene que haber evidencia de las consultas a los representantes de los trabajadores. Entiéndase que para empresas de más de 20 trabajadores, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para empresas de menos de 20 trabajadores, Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y por qué sale esta normativa? ¿A raíz de qué contexto que se dio en el momento? Esta normativa sale el 8 de enero de 2020, pero fue bajo el contexto de la gran cantidad de accidentes mortales que empezaron a presentarse durante el mes de diciembre del 2019, donde se podría decir que los dos explosivos de eventos que se dieron fueron en Lima. Muchos recordarán, por ejemplo, el accidente de San Juan del Lurigancho, de Villa El Salvador, disculpen, con la cisterna de combustible, la explosión de la cisterna de combustible. Un evento que justamente se dio por falta de controles adecuados. Y otra que fue con el fallecimiento de dos trabajadores jóvenes en un restaurante de comida rápida en el distrito de San Miguel, en Lima. A raíz de estos dos eventos potenciales, van a decir que las estadísticas a nivel país se dispararon. Empezaron a haber accidentes en todos lados, en el norte del país, en el centro del país, en el sur del país, accidentes de trabajo mortales. Entonces, definitivamente nuestras normativas cambiaron el 24 de diciembre, nuevamente cambiaron el 30 de diciembre y con respecto al IPRC cambiaron pues el 8 de enero. ¿Por qué importantísimo el IPRC? Porque dentro de las investigaciones que realizó SUNAFIL con respecto a estos accidentes de trabajo, se encontraban que el 90% de las empresas no tenía un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no había un constante seguimiento. Y uno de los documentos que era elaborado, digamos, solamente para la foto del momento y de ahí no se consideraban las medidas adecuadas, pues era este, el tema del día de hoy, IPRC. Y por eso que esa normativa nos deja estos 7 enfoques importantísimos para la creación y actualización del IPRC, donde ya nosotros consideramos, por ejemplo, las actividades rutinarias y no rutinarias, pero ahora nos dice que con respecto a ello, según lo establecido, tiene que ser según lo establecido por el puesto de trabajo y esta vez, porque repito, antes no se consideraba, se tienen también que ver las situaciones de emergencia que se podrían presentar por causa del desarrollo del trabajo o inclusive por la ocasión del mismo. Anteriormente solamente sabían, ya, estas son las tareas rutinarias y estos son los posibles peligros, y la mayoría se enfocaba solamente en los físicos del puesto de trabajo, pero no veía las situaciones de emergencia. Entonces, hoy en día nos pide que analicemos también todas aquellas situaciones de emergencia y cualquier otro peligro del puesto de trabajo que no haya podido ser considerada antes. Acá hay mucho más enfoque en las actividades rutinarias y no rutinarias. Otro de los puntos que nos tenemos que enfocar también bastante son las condiciones de trabajo existentes o previstas. Con respecto a ello, nos dice que así como la posibilidad de que el trabajador ocupe especialmente o sea sensible a determinados factores de riesgo. Entiéndase que de repente acá podemos considerar lo que antes no se veía en un trabajador que de repente le tiene miedo a las alturas y sin embargo su trabajo está directamente relacionado a hacer trabajos en altura o dentro de su causa u ocasión de realizar trabajo pues está expuesto a altura. Entonces, debe también considerarse esas posibilidades, esos factores que afectan directamente al trabajador, como condiciones de trabajo existentes o previstas. ¿Qué más debemos considerar ahora en esa matriz IPRC? Ya hacíamos la identificación de peligros y evaluación de riesgos existentes posibles, pero ahora nos dice que en materia de seguridad y salud del trabajo, que guarden directamente relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Entiéndase que en función de todas las actividades, no solamente, el puesto de trabajo tiene 5 o 6 funciones, listo, y hago mi identificación entre estas 5 y 6 funciones, y eso se acabó. No, debo hacer un análisis más puntual de todo el proceso de actividades del trabajador o del puesto de trabajo del trabajador,
y en función de ello hacer una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Otro punto muy importante, y lo menciono, el año pasado, en el mes de septiembre y octubre, en la ciudad de Lima, hubieron operativos numerosos en las zonas de Surquillo y Miraflores con respecto a un punto importante en el IPRC, que muchas empresas no lo habíamos considerado, inclusive los consultores no los habíamos considerado, que era incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, en situación de estado de embarazo para caso de damas, y incluso de protección para trabajadores adolescentes. Entiéndase que infantil está completamente prohibido según nuestra normativa peruana, pero los adolescentes sí pueden trabajar ya sea con un permiso especial o con una autorización especial. Entonces, para estos tres frentes, en Perú tenemos normativas, tenemos estándares directamente relacionados al tema de personas con discapacidad, al tema de mujeres en estado de embarazo y protección para el trabajador adolescente. Entonces, ahora también en el IPRC tenemos que considerar todos estos tres frentes. Considérese también que todas las empresas están obligadas a tener mínimo un 3% de su personal, debe ser pues personal con alguna discapacidad, como temas de apoyo a la responsabilidad social. Y bueno, es obligatorio, pues, ¿no? Porque es un tema normativo. Realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación. Acá pues aplicamos todos los estándares posibles. Las evaluaciones se hacen en función de las necesidades del estándar que ya tenemos en país para la procreación y protección del feto. El enfoque de género, lo que está de moda con el tema de discriminación entre hombres y mujeres en el centro de trabajo, y sobre todo la protección de los trabajadores adolescentes. Adolescentes, entiéndase que no estamos hablando de niños, estamos hablando de aquellos que trabajan con permiso. Porque también tenemos los trabajadores niños que en Perú están completamente prohibidos. ¿Qué más nos pide que consideremos? Y algo que esto sí es en la práctica muy realista, los consultores incluso lo hemos obviado anteriormente por temas prácticos. Algunos ya veníamos haciéndolo porque era muy necesario, pero la norma nos dice ahora sí, es muy importante. ¿Qué es importante? Que si hiciste tu monitoreo de factor químico, físico, biológico, ergonómico, psicosocial, aquellos monitoreos ocupacionales como le llamamos, tuviste tu informe y tuviste tu registro, pues que no pase a ser parte de los archivos del sistema de gestión. Ahora esta norma nos dice que los resultados, así como las medidas de control, tienen que ser parte de la actualización de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Significa que ya no puedes decir, ya hice mi monitoreo, acá está mi documento de informe, acá está mi documento de registro, ya cumplo con la ley. No, pues ahora esa información, esos resultados, esos controles nuevos, tienen que estar evidenciados como parte de la actualización del IPRC. Así de sencillo. Y bueno, eso sí ya lo teníamos desde antes y nos lo vuelve a dejar claro, los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales o profesionales. Esto sí ya lo teníamos, la norma nos decía que cada que hay un accidente inmediatamente había que hacer la actualización del IPRC. Y algo muy importante que no se había estado considerando hasta ese momento, los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. No se consideraba antes. Desde el año 2011 tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, y sin embargo, ahora que estamos frente a la coyuntura COVID-19, recién le toman la importancia adecuada y necesaria a la salud ocupacional. Y aunque no lo sea directamente en salud ocupacional, por ejemplo, me estoy refiriendo al sobrepeso u obesidad en el ambiente de trabajo, son más del 70% de los trabajadores en todas las organizaciones que tienen problemas con sobrepeso o obesidad, y que sin embargo debería en todas las organizaciones tener por lo menos un programa voluntario relacionado justamente a la mitigación del riesgo de sobrepeso y obesidad. Que hoy en día se ve la gran necesidad, que hoy en día se ve justamente de que no han estado funcionando adecuadamente esos programas. Y ahora el miedo, ¿no? De que la norma de anualidad o el tema del criterio médico es que mayores a 30 de índice de masa corporal no deberían empezar a laborar, pero por presión de las empresas cambiaron la normativa a un índice de masa corporal de 40 más. Y seamos sinceros, a pesar de que el cambio normativo se haya dado por presión empresarial, no significa en ningún momento que aquellos que tienen índice de masa corporal de 30 más no sean de riesgo. Te hacemos sinceros, sigue siendo de riesgo. Y por ende, tenemos que seguir recopilando estas estadísticas producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores.
Términos y definiciones importantes para entender. Hablando del esquema de sistema de gestión en general y hablando del esquema I/C. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos dos términos de riesgo según la ISO 45001. Término riesgo como efecto de incertidumbre y término riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no confundamos estos dos términos, lo pongo acá porque, repito, el que menos los suele confundir. Empezamos con el primer término, peligro. ¿Qué cosa es el peligro? El peligro es la fuente con potencial para causar una lesión y deterioro de la salud. Entiéndase, es la fuente. Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que produzca pues lesiones y deterioro de la salud. Resumen, ¿qué es peligro? La fuente con potencial de causar daños o situaciones peligrosas. Riesgo, acá es muy importante, este término riesgo como efecto de incertidumbre básicamente afecta directamente al sistema de gestión, no a la seguridad y salud de trabajadores, sino al sistema de gestión. Inclusive este riesgo puede ser positivo o negativo. ¿Qué cosa es el riesgo? Pues es un efecto, es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Básicamente se escapa de lo que tú preveías que iba a pasar y bueno, ese es el riesgo. Pero como se escapa de lo que tú preveías, ese riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. Frente a este riesgo existen cinco acciones que pudiéramos tomar. Una de ellas, por ejemplo, me cruzo de brazos y acepto el riesgo y que pase lo que pase. Entiéndase que esto no tiene que ver a la seguridad y salud en el trabajo. Porque si hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, ahí sí tenemos que hacer algo de todas formas. Y para eso lo vamos a ver más adelante en la jerarquía de controles. Pero frente al riesgo como esencia, como efecto de incertidumbre, pues hay 5 factores que podemos tomar. Y estas están directamente relacionadas a que funcione o que fracase mi sistema de gestión. ¿De qué forma puede ser positivo un riesgo? Por ejemplo, ahora que estamos frente al COVID-19, está siendo de cierta forma un riesgo positivo para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, que se están considerando tan esenciales para la continuidad del negocio y especialmente en este inicio de primera fase. El riesgo inicialmente es negativo porque es el COVID-19, pero también tenemos que tomar las partes positivas que pudieran generar. Nos está dando un mayor interés a la parte de seguridad y a la parte de salud dentro de todas las organizaciones. Que si no hubiese habido este tipo de eventos, pues definitivamente no se estuviera dando esa importancia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a esos riesgos mencionaba? O lo aceptas porque de repente el daño puede ser bajo, puede ser leve, entonces o lo aceptas. O de repente la otra opción es que no te compliques con el riesgo. Valga decir un ejemplo, me vienes una fila y me quiere poner una multa. ¿Sabes qué? De una vez, ¿sabes qué? Invierte toda esa cantidad o paga esta multa y evitemos unos problemas mucho mayores. ¿Sí? Evito el riesgo. Ese es mi segundo control, evito el riesgo. Mi tercer control que pudiera tener, por ejemplo, es el de compartir el riesgo. Y entiéndase que el ejemplo más sencillo es a través de un seguro. El seguro complementario de trabajo de riesgo es un seguro de vida que para que no todo el riesgo me vea afectado yo como empleador, pues lo transmito a través de alguna aseguradora. Otra de las acciones que se pueden tomar frente al riesgo, habíamos visto 1, 2, 3, tomar acciones definitivamente frente al riesgo que tienen que ver con la mitigación del riesgo, la reducción en su mayoría del riesgo, y una quinta medida de control que tiene que ver con la exploración del riesgo para saber básicamente y hacer estudios de qué me podría ir bien, qué me podría ir mal, hacer un estudio directamente, una exploración de cómo está funcionando ese riesgo. Entonces son 5 medidas de control que se pueden dar frente al riesgo que pudiera afectar, repito, a mi sistema de gestión, según ISO 45001. Ahora, el que está directamente relacionado, ahora sí, al I/C, al peligro principal que tenga que ver con la seguridad y salud de los trabajadores, es el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? En adelante le vamos a llamar, si bien es cierto, a este riesgo, solamente palabra de riesgo, pero nos vamos a referir, por ser el tema de I/C, nos vamos a referir al riesgo de la seguridad o para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es este riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un evento peligroso. Llámenlo así, probabilidad. La posibilidad de que el peligro, la fuente, nos cause un daño. El evento de que el peligro nos cause un daño. En consecuencia, esto es la probabilidad por la severidad.
¿Qué cosa es el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo? La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición. Normalmente la exposición está dentro de la probabilidad. O exposición, peligroso relacionados con el trabajo y la severidad. Y entiéndase que en adelante la severidad también está relacionado con las consecuencias de la lesión y deterioro de la salud. ¿Ok? Término importantísimo de diferenciar y separar. Repito, la mayoría también de profesionales se confunde y mezcla riesgo a la seguridad y salud en el trabajo con consecuencias. Son términos muy distintos. La consecuencia se define como el daño. Al final de cuentas, la consecuencia es el daño. Debido al riesgo. O sea, se tiene que producir primero el riesgo para después tener una consecuencia que es el daño. Y ese daño está relacionado a la severidad. ¿Por qué la mayoría de consultores o especialistas cometen el error de confundir riesgo con consecuencia? Pues cuando tomamos matrices, que por ahí me la pasó Pepito, me la pasó Juanito y me la pasó tal, encontramos que en las matrices de repente en una misma celda con un slash pusieron poner acá los riesgos, slash, consecuencias. Y cuando acordamos estamos llenando riesgos y consecuencias y pensamos que es lo mismo. Completamente distinto, son cosas distintas. Entonces, entiéndase que no se trata solamente del formatito, de llenar el formatito, sino entender qué cosa estamos llenando. Y para eso, eso es lo que vamos a buscar con este curso. Según la Organización Internacional del Trabajo, ellos crearon una clasificación de peligros. Peligros que han sido clasificados dentro de los siguientes: físicos, químicos, biológicos, físico-químicos, eléctricos, ergonómicos, mecánicos, locativos y psicosociales. Y aún así todavía siguen creciendo, ¿eh? Todavía siguen habiendo más exploraciones en clasificación. Por ahí les voy a colocar uno adicional. En peligro físicos tenemos, por ejemplo, las fuentes de vibración, fuentes de ruido, radiación ionizante, radiación no ionizante. Para entender cuando estamos hablando de peligros es la fuente, por eso le colocan la palabra fuente. La llama libre, exposición a temperaturas ambientales extremas, ya sea frío, sea calor, exposición ambiental extrema, frío o calor, objetos a temperaturas extremas, la oscuridad, la humedad, los explosivos, material inflamable, proyección de partículas, y no es una lista limitativa, puede haber más dentro de esta clasificación. Dentro de los peligros mecánicos, pues tenemos la fuente equipos, las máquinas, estructuras y o infraestructura, herramientas, objetos punzocortantes y o contundentes, rocas, recipientes a presión, superficies, vehículos en movimiento, muebles, materiales, aire comprimido, trabajo en altura, trabajo a desnivel, carga suspendida, lista no limitativa. Dentro de los peligros locativos tenemos, por ejemplo, las fuentes con las vías de acceso, el apilamiento, las escaleras y andamios, espacios confinados. En eléctrico tenemos los tres niveles, ¿no? Energía eléctrica directa, energía eléctrica indirecta, electricidad estática. En ergonómicos, el diseño del lugar de trabajo, distribución de espacio, movimientos repetitivos, posturas incorrectas, levantamiento de cargas, empujar o jalar manualmente, los impactos repetitivos. En biológicos, por ejemplo, y este sí está de moda ahorita como parte clave en la actualización del IPRC, los biológicos, por ejemplo, los alimentos contaminados, los microorganismos patógenos. En psicosociales, por ejemplo, tenemos el vandalismo, el estrés laboral. En eventos naturales, las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las inundaciones, los huaicos, las sequías, el sismo, la lluvia, etc. Tenemos también, por ejemplo, la clasificación de químicos, por ejemplo, las fuentes con polvo, gases, vapores, neblinas, nieblas, rocío, humos metálicos, los humos en general, las sustancias inflamables, sustancias químicas, los peligros conductuales, como por ejemplo el incumplimiento con los estándares, la carencia de habilidades, las tareas nuevas o inusuales, y estos están directamente relacionados pues al comportamiento. Y bueno, la lista, repito, no es limitativa. Entonces, ahora empezamos una pequeña interacción a través del chat como para ir comprendiendo ya poco a poco las terminologías. Y para eso, según esta imagen, ¿cuál sería o cuál creen ustedes que sería, y tengan en consideración las flechas, cuál sería la tarea? Entiéndase que la actividad es el macro, lo más grande, toda la actividad, y existe una tarea que es mucho más puntual. ¿Cuál sería la tarea? Según la imagen que pueden ver. Los leo a través del chat. ¿Cuál sería la tarea? Excavación. ¿La tarea sería excavación o la actividad sería excavación? Porque tengan en cuenta que hay una tarea mucho más específica, está con un pico. Entonces la tarea sería picar.
Efectivamente, también me podría ser el macro de una actividad, hacer un túnel. Entonces, la actividad, consideren que es el macro. Mientras mi actividad sea más definida, mis tareas también sean más puntuales, voy a poder hacer una mejor evaluación de riesgo. Si mi actividad o mi tarea es muy global, entonces mi identificación de peligro va a ser un poco más complicada. Entonces, tengamos un poco esa idea. Ahora, ¿cuál sería el peligro? Consideremos las flechas, porque hay más peligros, ¿eh? El pico también puede ser un peligro, pero ¿cuál sería el peligro según la consideración en flechas? Entiéndase que el peligro es la fuente. La caída de roca, ese es un evento. La caída de roca es un evento. La fuente son las rocas suspendidas, las rocas en la parte superior. Esa es la suspensión de rocas. Esa es la fuente. O rocas inestables, pudiera ser la fuente. ¿Sí? El evento, entiéndase que está relacionado como probabilidad o posibilidad de que ocurra el daño. Y eso se convierte en riesgo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? La caída de rocas, ¿sí? El atrapamiento, el colapso de las rocas, la arena, ¿sí? El evento, la probabilidad o posibilidad. Eso es el riesgo. Atrapamiento con rocas, muy bien. Tranquilos aquellos que todavía no la captan, porque hay bastante para practicar y todavía tener entendimiento mayor. Así que vamos despacio. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Y entiéndase que las consecuencias, ahora sí, las consecuencias son el daño, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? Muerte, fracturas, golpes, lesiones en general, ¿sí? Pero frente a lo que vemos, pues definitivamente la consecuencia puede ser muerte. No creo que después de una caída así pues sobreviva alguien, ¿no? Entonces, 4 términos importantes. La tarea, entendiéndose por actividad también como macro, el peligro, el riesgo y la consecuencia. Mas no significa que en la matriz voy a tener todos estos. En su mayoría lo adecuado es tener los 4 para que podamos tener mayor entendimiento, sino que va a depender también del formato que ustedes utilicen. ¿Correcto? Bien, sigamos. Practiquemos. Según la imagen que vemos en este momento, según estas dos imágenes, ¿cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cuál es la consecuencia? Según las imágenes, ¿cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cuál es la consecuencia? La falta de señalización no sería tanto un peligro, eso sería un tipo de control y no efectivo. Porque el peligro, entiéndase nuevamente, es la fuente. ¿Qué me pudiera causar ese daño? Pudiera ser la exposición a altas temperaturas, la exposición a radiación luminosa, ¿sí? O la radiación luminosa como peligro. La fuente es la radiación luminosa. Si hablamos de la vista, ¿sí? La fuente es la radiación luminosa. La actividad o tarea, pues, es el soldar. El soldar viene a ser la actividad o tarea. ¿Cuál sería entonces el riesgo si hablamos ya de la posibilidad o probabilidad? Ahí sí estaríamos hablando de repente irritación de la vista. Riesgo primero, las quemaduras, la ceguera, esas son consecuencias. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuáles son los posibles? La exposición a los humos de la soldadura, efectivamente. La proyección de partículas. ¿Sí? Entonces, ahora, allí sí lo que mencionan, ¿cuál sería la consecuencia? La ceguera, las lesiones netamente a la vista, pueden ser quemaduras, puede ser una conjuntivitis, irritación, pérdida de vista, etc., como consecuencia. La seguimos dejando un poco más clara. Según las imágenes que vienen, ¿cuál sería el peligro, cuál sería el riesgo y cuál sería la consecuencia? El peligro serían pues los vehículos en movimiento. Entiéndase que hay que ver las dos imágenes, porque también pueden ser los rayos ultravioleta, pero hay que ver las dos imágenes. Entonces, el movimiento de vehículos, ¿correcto? O el tránsito vehicular, peligro. ¿Cuál sería el riesgo? Atropello, ¿sí? Colisión, impacto,
El evento, correcto, la probabilidad. Perfecto, vehículo. ¿Y cuál sería la exacta? ¿Y cuál ahora sí sería la consecuencia? La muerte, de repente una lesión, aplastamiento, bueno, fractura efectivamente. Muy bien, ya vamos comprendiendo un poco más. Vamos alineando, pero yo sé que esto lo entienden, solamente estamos alineando. Y acá, ¿cuál sería el peligro? Según las dos imágenes, consideren las dos imágenes, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Y cuál sería la consecuencia? Posturas forzadas, eh, movimientos repetitivos, ¿sí? Como, ¿cuál sería el riesgo? Problemas musculoesqueléticos, no, eso sería consecuencia. A ver, la fuente básicamente son las posturas inadecuadas. O entiéndase también que el disconfort de trabajo. El sobreesfuerzo, muy bien, muy bien. Los riesgos básicamente son las probabilidades del evento. Y ahí podríamos considerar también se podría considerar estrés, efectivamente. Los sobreesfuerzos, ya sea visual. Y como consecuencia, ¿cuál es el daño de esos movimientos repetitivos, de ese evento? Pues que pueda tener problemas con el túnel carpiano, que pudiéramos tener, por ejemplo, lo que le llamamos tendinitis. Yo, por ejemplo, soy una persona que sufre justamente de tendinitis por la constancia con el mouse. Bien, entonces aún alineamos un poco más. Y acá en esta tabla lo van a entender perfectamente. Practiquemos. El peligro. ¿Cuál es la fuente? Ruido que sobrepasa los 85 decibeles generado por compresora. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la posibilidad de que esa fuente me haga daño? La sobreexposición al ruido. ¿Y cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería ese daño que me pudiera causar? Hipoacusia inducida por ruido. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál sería la fuente? La prensa sin guarda de protección. Ese sería el peligro. Esa es la fuente. ¿Cuál sería el riesgo, la posibilidad del evento posible de daño? El atrapamiento. ¿Cuál sería la consecuencia de este evento, de esta posibilidad, probabilidad? Que pueda tener una herida o pueda tener una amputación. En el siguiente, ¿cuál sería la fuente? Levantar carga con la espalda doblada. ¿Cuál sería el evento, la posibilidad, la probabilidad? ¿Cuál sería ese riesgo? El sobreesfuerzo en la zona lumbar. ¿Y cuáles serían las consecuencias del sobreesfuerzo en la zona lumbar? La hernia o las lumbares. ¿Cuál sería la fuente? Peligro resbaloso con cera. Importantísimo porque por acá está relacionada una de las preguntas del examen hoy día. Piso resbaloso con cera. ¿Cuál sería la probabilidad, posibilidad o el evento que me podría causar daño con respecto a esta fuente? Que pudiera tener una caída al mismo nivel. ¿Y cuáles serían las consecuencias de estas caídas al mismo nivel? La contusión, una fisura, una fractura. ¿Cuál sería la fuente en este último? La alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado. Entiéndase, el asbesto es cancerígeno, ¿no? Alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado. ¿Cuál sería la probabilidad de daño de esta fuente? La sobreexposición a fibras de asbesto. ¿Y cuál sería la consecuencia de esa sobreexposición? Que podamos tener enfermedades en las vías respiratorias como el cáncer llamado asbestosis. ¿Sí? Entonces entiéndase que hay una relación y uno va continuado de otro. Importantísimo cuando hagamos un análisis de riesgo, hacernos las siguientes preguntas. Primero que nada, frente a un riesgo, tenemos que entender o hacernos la pregunta de ¿qué se puede hacer frente a ese riesgo? Frente a ese peligro también, porque es parte de la esencia, o sea, con la fuente y con la probabilidad. ¿Qué se puede hacer? Luego, ¿con qué frecuencia pudiéramos hacer algo? Vamos pensando, antes de al final tomar una acción. También pudiéramos ver con qué severidad, o sea, cuáles son todo ese daño que pudiera causar justamente ese peligro o riesgo. Y por último, pues vamos a tener que tomar medidas de acción. ¿Qué medidas de acción debemos de tomar? Y para ello también existen ya metodologías. Esto es parte teórica, entiéndase la frecuencia está directamente relacionada con la probabilidad y entiéndase que la severidad está directamente relacionada con las consecuencias. ¿Qué cosa es la frecuencia? Es la cantidad de veces en que se repite un evento específico por un periodo de tiempo claro. ¿Qué es la severidad que está relacionada con la consecuencia?
pues lo dice aquí claramente, es la consecuencia de un evento específico y representa el costo de daño, pérdida o lesión. Costo no solamente en temas monetarios, sino también de otro tipo, ya sea de repente en horas, sea en parte humana, etc, etc. Entonces, la frecuencia, que viene a ser la probabilidad por la severidad, es igual al nivel de riesgo. Riesgo, según este I/C, le estamos llamando a la riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Tomando con referencia las guías que tenemos en la resolución ministerial 050-2013-TR, ahí tenemos las guías de las posibles estrategias que pudiéramos utilizar, o más que estrategias, formatos posibles o metodologías posibles a utilizar para poder hacer esta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Donde nos dice, por ejemplo, una de ellas, y es la que vamos a ver, para establecer el nivel de probabilidad, NP, el daño se puede tener en cuenta el nivel de eficiencia detectado y las medidas de control, si las medidas de control son las adecuadas según la siguiente escala. Entiéndase que podemos tener una escala de 3 niveles o podemos tener una escala mucho mayor, pero básicamente la más sencilla es en 3 niveles. Pudiéramos tener también, de repente quiero ser mucho más preciso y le puedo poner a baja entre 2 a 3 niveles más, dentro de media 2 o 3 niveles más y dentro de alta también 2 o 3 niveles más. Esto es ilimitado según mientras más específico quiera ser. Pero si hablamos en términos generales y temas prácticos, pueden ser bajo, medio y alto. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, a nivel de probabilidad, cuando sea bajo, el daño ocurra raras veces. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de temas de frecuencia? Pues lo vamos a medir en temas de frecuencia. El daño ocurra a raras veces. Si hablamos que el nivel de probabilidad es media, pues el daño ocurre en algunas oportunidades. Y si hablamos que de repente esa probabilidad es alta, es porque el daño ocurre siempre o casi siempre. Así de sencillo. Cuando hablemos, por ejemplo, sobre las consecuencias previsibles, pues vamos a tener ligeramente dañino y extremadamente dañino. Y esto lo vamos a medir a través del nivel de consecuencias. Ligeramente dañino, cuando la lesión es sin incapacidad, hay pequeños cortes o pequeñas magulladuras, irritación leve de los ojos por polvo, molestias, incomodidad, dolor de cabeza, disconfort. Entiéndase que estos son pequeños ejemplos porque puede haber muchos más en función de cada actividad de trabajo. Dañino, lesión con incapacidad temporal, fracturas menores, daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Y los extremadamente dañinos, que por ejemplo podríamos tener las lesiones con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, la muerte, eso es irreversible, daño a salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. ¿Sí? 3 niveles de consecuencia. Y cuando hacemos el cruce, el match de estos dos, pues vamos a tener la probabilidad en función de las consecuencias, disculpen, la probabilidad en función de la frecuencia y la consecuencia que está relacionada a la severidad. Cuando hacemos el match, pues vamos a tener una valoración intermedia. Y esta valoración nos va a tener que dar el nivel de riesgo. No sé bien, habíamos visto en una formulita que la frecuencia por la severidad es igual al nivel de riesgo. Este es mi nivel de riesgo que da como consecuencia de la multiplicación de ambos y tiene interpretaciones. Si, por ejemplo, los ponderados me salen bajos y el nivel de riesgo se consideraría trivial, pues no necesito adoptar medidas de acción. Si me sale tolerable, pues no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, hay que considerar ciertas medidas que sean rentables. A diferencia, en la parte superior, que se pueda ser intolerable, pues acá no se permite para nada. Si mi valoración, mi nivel de riesgo me sale intolerable, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, inclusive con cursos ilimitados, pues no se debe permitir, se debe prohibir el trabajo. ¿Sí? Entiéndase que esta es una de las pocas de las metodologías que hay, ¿sí? Todas relacionadas en función de la estructura de William Fine, que es el que inicia este proceso de valoración a través de la probabilidad por la severidad, donde nacen todas las demás estructuras relacionadas, que hoy en día también tenemos incluso de 3 factores: probabilidad, severidad por exposición. Y la exposición considerándose también dentro de probabilidad, como la tenemos en este caso. Vamos a tener las índices de valoración, vamos a medir los procedimientos existentes, vamos a medir la capacidad, la exposición a riesgo para tener el factor probabilidad, vamos a tener el factor severidad, la multiplicación de ambos nos va a dar el grado de riesgo y al final vamos a tener la puntuación con respecto al riesgo para poder hacer una estimación. Entendiéndose que esta tablita no es muy complicada y al mismo tiempo se las están brindando ahora también a los entes de SUNAFIL para que puedan hacer los procesos de fiscalización, para que puedan evaluar el riesgo cuando llegan a un local.
Entonces, ahora se les ha dado la capacidad a Sunapil de que puedan cerrar inclusive los lugares de trabajo que ellos estimen, según esta valoración, que, que son de alto riesgo o que pueden tener o pueden ocasionar algún peligro importante para los trabajadores. Si dentro de su evaluación pues sale elevado, les pueden cerrar hasta un máximo de 30 días. Y si sale bajo, pues los cierres son inmediatos de 2, 3 días, según el cálculo que les salga a través de la evaluación. Hay una normativa también que la vamos a ver el día viernes, creo que tenemos el curso de fiscalización, donde justo vamos a hablar un poco de ello. Bien, jerarquía de controles. Este punto para mí es el corazón de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, básicamente manejada en la parte operacional. Según el artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues nos da una estructura para la jerarquía de controles. Entiéndase que esta es la situación actual, que frente a los peligros o los riesgos, vamos a tomar medidas, por ejemplo, de eliminar, que básicamente se identifican para la eliminación completa del peligro. Vamos a tener la de sustituir, que busca reemplazar el material o equipo o procesos por uno de riesgo inferior. Vamos a tener, en tercer lugar, los controles de ingeniería, que tienen que ver con rediseñar los equipos o procesos de trabajo. Vamos a tener la señalización, advertencia y controles administrativos, que tienen que ver con implementar controles de tipo entrenamiento, procedimientos, señalización, etc. Y por último vamos a tener la medida de control de equipos de protección personal, que tiene que ver con la entrega y uso adecuado de los equipos de protección personal. ¿Por qué le llamamos la situación actual a esta jerarquía de controles? Porque hoy en día, en todas las organizaciones, en su mayoría, las medidas de control de tipo eliminar son las que menos se producen. Por eso que están en la parte superior como cantidad menor. Son las que poquísimamente se producen. Y las que más se producen, entiéndase, según esta pirámide, son los equipos de protección personal. Significa que hemos llegado a muchas empresas con un facilismo donde antes de proponer medidas de control, de eliminar el peligro, de eliminar la causa de raíz del problema, pues se dedican a brindar EPPs, 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 EPPs y siguen conservando su nivel de riesgo, ¿no? ¿Cuál es la situación esperada? Lo que deberíamos trabajar como profesionales. La situación deseada. Que la mayor cantidad de medidas que se generen, pues sean del tipo eliminar. Y que las que menor se generen, y si es que de preferencia no se generen, son las de uso de protección, de equipos de protección personal. Importantísimo, ¿por qué esta línea en medio? Porque eliminar, sustituir y controles de ingeniería son barreras duras, que tienen que ver básicamente con la parte física que está bajo control de la organización, que puede tomar acciones directas y puede controlar directamente. Sin embargo, las más difíciles, y decir, nos metemos nosotros siempre en las más difíciles, son las barreras blandas. ¿Quién asegura que el trabajador haga caso a la señalización, haga caso a la capacitación, haga caso a los controles administrativos? ¿Quién asegura que va a hacer uso adecuado de su equipo de protección personal? Tienes que meterte justamente en el pensamiento, en el nivel de conciencia de la persona. Eso tiene que ver con las barreras blandas. Y barreras duras, repito, que ya tienen que ver con controles de ingeniería, que tienen que ver con los controles de sustitución y los controles de eliminación. Importantísimo aquí. Cuando nosotros implementemos medidas de control del tipo eliminar, pues definitivamente estas van a la causa raíz del peligro. O sea, de ahí no vuelvas a ver el peligro. Esta es la más efectiva definitivamente. Sin embargo, las de sustituir y controles de ingeniería, estas van a la fuente del peligro. La parte de señalización, advertencias y controles administrativos, pues van al medio, al entorno del peligro. Y la última medida de control que tiene que ver el EPP, pues está directamente relacionado al receptor, al trabajador, es aquel que lo usa. ¿Por qué le he puesto estos colores? Pues efectivamente porque la medida de control más efectiva, que va a ser más adecuada, en su mayoría siempre van a ser las medidas de eliminación. Y la menos efectiva van a ser pues la de equipos de protección personal. Debiera ser así. Mis medidas de control que mayormente debo utilizar son las de eliminación. Si no puedo eliminar las de sustitución, si no puedo sustituir control de ingeniería, si no puedo utilizar control de ingeniería, señalización o controles administrativos, y bueno, si no puedo utilizar controles administrativos, mi última medida de control, equipo de protección personal. Pero va a seguir siendo, entiéndase, menos efectivo. No lo entendimos, vamos a un ejercicio práctico. Interactuamos a través del chat, ¿sí? Vamos a un ejercicio práctico para entender la jerarquía de controles. Imagínense que en este momento han sido contratados para hacer
la limpieza de un acuario. Se les va a pagar muy bien, ¿sí? Incluso les están ofreciendo 10.000 soles por hacer la limpieza de un acuario. ¿Lo aceptan? ¿Qué dicen? Van a limpiar un acuario. Les están ofreciendo 10.000 soles por la limpieza de un acuario. ¿Aceptan? Los leo a través del chat. Sí, ¿no? Nicole dice sí, bacán. Ya aceptamos el trabajo, limpieza de un acuario, firmaste en este momento el contrato. Ah, muy bien, pero no te dijeron, alguno ya por ahí la olió, límpiate el acuario, pero ¿sabes qué? Es un acuario donde hay tiburones, donde el peligro es el tiburón. Y el riesgo, ¿cuál sería? Que te coman, ¿no? Ya firmaste el contrato, así que la tienes que hacer. Ya firmaste, ya aceptaron, dijeron sí, los que dijeron sí ya firmaron el contrato, así que en este momento hay que hacer jerarquía de controles, porque ya estás en la chamba, ya la aceptaste. Y al aceptarlo, ya estás aceptando cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Así no te lo hayan dicho al inicio. Muy bien. Entonces, ¿cuál pudiera ser una medida de control que vaya direccionado al eliminar el peligro? Eliminar el peligro. Propongan, ¿cuál sería una medida de control que me permita eliminar el peligro y puedas hacer tu trabajo pues, de limpieza de acuario de tiburones? Los leo. Ponerle pastillas para dormir, pero eso sería parte de un proceso y eso estaría como control de ingeniería. Acá, dentro de la jerarquía de controles, es atacar la fuente. ¿Cuál es la fuente de peligro? El tiburón. Y la primera medida de control es eliminar. ¿Cómo elimino los tiburones? Elimino los tiburones. Primera medida de control. Buena, por ahí lo dijeron. ¿Sabes qué? Abro una compuerta y lo paso pues a otro acuario y me deje el acuario que voy a limpiar, me lo deje completamente libre. Eliminé el peligro, eliminé el tiburón. Si matas al tiburón no tiene sentido porque te están pagando pues para limpiar la piscina de los tiburones. Encima de que te despiden, no te pagan. Entonces, básicamente pasarlo a otro acuario para que elimines de esa forma el peligro para que puedas hacer pues tu limpieza de acuario. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos el peligro o riesgo. Lo pasamos hacia otro lado y ya no hay. Ahora, imagínense ahora, no pueden eliminar el peligro porque solamente hay un acuario con tiburones. No tienen a dónde moverlos. Entonces aplicamos el segundo nivel, el nivel de sustitución. ¿Qué proponen para medidas de sustitución? Como medidas de sustitución. ¿Cuál es el peligro? Y entiéndase que la mayoría de veces también fallamos por eso, porque obviamos de que el que estamos determinando como peligro es el tiburón. Los tiburones son el peligro. Entonces, a ese peligro que hacemos las medidas de control. Ya eliminamos, a ese peligro lo eliminamos y lo pasamos pues a otro acuario. Como dice su compañero, pudiera ser un tema también de control de ingeniería, pero dentro de mi fuente, de mi área de trabajo, ya lo eliminé. O sea, no va a estar el tiburón. Reemplazo, repito, ¿cuál sería la medida de reemplazo? Que de repente lo puedas cambiar pues por pescaditos, lo puedas cambiar por un, no sé, por una foca, por delfines, ¿sí? Cambiamos el peligro, reemplazamos el peligro y ahora es un acuario de delfines, no te va a pasar nada. ¿Correcto? Mi segunda medida de control. Vamos dando ideas. Ahora, imaginemos que, ¿sabes qué? No te puedo cambiar los tiburones por delfines. Yo soy el que te ha contratado. No te puedo cambiar los tiburones por delfines porque yo exhibo tiburones, yo no exhibo delfines. Ah, no, y no existe tampoco otro acuario para que tú puedas eliminar el peligro de tu acuario donde vas a trabajar. Entonces, ¿qué harías? Entonces aplicamos controles de ingeniería, que básicamente lo que decían por ahí, rediseño del equipamiento, procesos de trabajo. Dormimos al tiburón para que esté inactivo y se queda dormido en la parte de arriba. O de repente le ponemos una jaula como barrera. Esos son controles de ingeniería. Estanques flotantes, efectivamente. Rediseñamos el proceso. Bien, controles de ingeniería. ¿Saben qué? Yo soy el dueño y les digo, no tenemos ahorita para comprar barreras, no tenemos para comprar jaulas, son muy costosas. Así que necesito que limpies la piscina o el acuario para mañana. ¿Qué siguiente medida de control aplicas? Primero los controles administrativos.
¿Cuál sería? Te pongo una señal que diga precaución, ten cuidado con los tiburones. Te doy una capacitación que diga cómo ingresar a una piscina sin que el tiburón te sienta en el agua. No sé, algo loco, pero no sé, pues es parte del control administrativo dentro de lo señalizado, ¿no? Precaución tiburones, pero igual tienes que limpiarlo. O sea, se dan cuenta que no te sientes muy seguro solamente con un control administrativo. Pónganse el caso, son ustedes. Te das cuenta que no te sientes muy seguro con controles administrativos porque el tiburón sigue allí. Y por último, pues utilizas qué medida de control? La de equipos de protección personal, ¿no? Y te pones todos los EPPs posibles y habidos por haber encima. Y sin embargo, el tiburón sabe que estás ahí adentro, te va a doler menos, pero igual te va a comer. Te va a doler menos porque estás con el EPP, pero eso no va a evitar que te coma. Entonces, entiéndase, frente a este peligro tiburón, pues, ¿cuál va a ser mi mejor medida de control? Definitivamente la que tenga que ver con la eliminación de riesgo. ¿Y cuál va a ser mi menos efectiva medida de control? Pues aquellos que tengan que ver con el uso de equipos de protección personal. ¿Se entendió? Pues no creo que no se entienda. Si no, ya hay que comer tiburones. Muy bien, continuamos. ¿Qué es una matriz per se? Pues lo que pueden ver es esto. Una matriz es una especie de hoja de datos, porque acá no hay mucho cálculo que digamos más que para la valoración. Es una especie de diagrama donde vamos a concentrar todos los datos indispensables para poder hacer una correcta identificación, identificación de peligros, evaluación de riesgos y propuesta de medidas de control, pero sin embargo tiene una estructura básica y mínima obligatoria. ¿Qué es lo que debo tener como mínimo? Describir cuál es la actividad que se realiza. Esta actividad, entiéndase que dentro de su contenido también tiene tareas. Debe tener la lista de peligros que se han identificado por estas actividades. Debes tener la lista de riesgos que se han evaluado por estos peligros. Y debes tener las medidas de control que dentro de la parte operacional te van a permitir mitigar el nivel de peligros o el nivel de riesgos. El nivel de riesgos más que nada. Según la resolución ministerial número 050-2013-TR, todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben ser registrados en una matriz. Puede usarse cualquier matriz siempre que se indique el método a usar según la resolución ministerial 050-2013-TR. Como les había dicho, acá hay varios modelos, acá hay varios métodos. Cualquier matriz contará con las siguientes partes básicas, como lo hemos mencionado: la actividad o la tarea, peligro, el riesgo derivado, el método de valoración y las medidas de control. Todos tienen esta misma estructura. Ahora, para aquellos que vienen, por ejemplo, de mina, que vienen de construcción, pues para su sector hay evaluaciones per se solicitadas de forma obligatoria, que no aplican de repente de la misma forma para aquellos que son de industria, que son de retail, que son de alimentos. Alto riesgo sí tiene 3 niveles especificados. Repito, construcción y minería tienen estos 3 de forma obligatoria. El IPRC de base formal, o el de línea base, que básicamente es el IPRC de la primera medición que se hace. Aquel que es la fotografía del momento que implementas el sistema de gestión. Tienes el IPRC específico que se ejecuta cuando tienes actividades no rutinarias. Y tienes el IPRC continuo que se ejecuta normalmente cuando es tu día a día, donde todos los días tienes que evaluar constantemente los peligros y riesgos de la actividad. Rutinaria, básicamente. Ahora, para mí dicen, ¿dónde entra el ATS? ¿Dónde entra ¿cómo se llama? El análisis de riesgo, el AST, que también es lo mismo, el análisis seguro de trabajo? Ese documento es complementario a las actividades que no necesariamente son de minería y construcción, donde este esquema es obligatorio. Porque el ATS es una mini evaluación, un mini IPR se podría considerar, que tiene ya de ambos, de IPRC específico, en estas palabras, para eventos no rutinarios, y tiene IPRC continuo para eventos rutinarios. Entonces, normalmente, ¿dónde se utiliza? Aquellos proveedores que son, por ejemplo, para parte mina y que son para parte de construcción, para industrias, para retail, para otros, ¿no? Como complemento o como apoyo de su IPRC principal. ¿Cuál es el IPRC principal que les digo? Normalmente es una mezcla entre línea base con IPRC continuo. Y bueno, tiene de los 3 básicamente el IPR que nosotros manejamos. Pero en mina, en construcción, tenemos esa diferenciación bien clara, ¿no?
Modelos de matriz, pues tenemos muchísimos modelos de matriz. Repito, la base de todo profesional, primero que nada, es entender cuáles son los conceptos básicos a utilizar, cuáles son las características mínimas que debe tener, y todo lo demás que agregues, pues es consecuencia. Hay algunos que le agregan, por ejemplo, por cada peligro, cuál es la referencia normativa en Perú, le agregan la señalización que corresponde como advertencia, hay algunos que agregan cuántas capacitaciones han tenido, o sea, la cantidad de datos que le puedan poner que puedan complementar, que de repente sea un poco más especial, que sea más específico aún la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Todo es válido. Acá, por ejemplo, les muestro la de Petroperú, les muestro, por ejemplo, esta de acá, que tiene otro tipo de coloración para el tema del nivel de riesgo. Si se percatan, las descripciones también son completamente distintas, pero no deja de tener las mismas columnas. Acá, por ejemplo, tenemos otro que tiene una especie de cuadros de valoración y que tiene sus mismas tablas de valoración en la parte inferior, pero sin embargo, repito, todo tiene que conservarse en lo mismo, ¿no? La actividad, la tarea, que debe estar relacionada con el puesto de trabajo. Acá en Perú tiene que ser sí o sí por puesto de trabajo. ¿Qué más debemos considerar? La lista de peligros, la lista de riesgos y las medidas de control. ¿Qué debería considerar para mí per se? Debo considerar, según la última actualización, el Decreto Supremo 002-2020, que lo hemos revisado al inicio. Debo considerar que, según el Decreto Supremo 005-2012-TR, en el artículo 77 me dice que hay que identificar los peligros, evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud, que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización de trabajo. ¿Qué más debo considerar? Debo considerar lo que me dice la ISO. La ISO 45001 tiene una lista que no es exhaustiva, que no es limitativa, una lista en el 6.1.2.1 de la norma, ahí menciona qué debo considerar para la evaluación de peligros y la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahora, un tips que les menciono y que dentro de Six-Solent Consulting, que es la otra línea que tiene Six-Solent, utilizamos como parte base para nuestra creación de IPRC. Tomamos siempre 4 fuentes importantes. La primera fuente es aquella que obtenemos con la participación de los trabajadores y sus representantes a través de entrevistas que están directamente relacionadas a su MOF o a su perfil de puestos de trabajo. O sea, según su perfil, según sus funciones, los entrevistamos y ellos nos comparten cuáles son los peligros y riesgos que ellos consideran que tienen en el día a día. Son los que más saben de su actividad. Otro punto es el criterio del especialista, que ya sea por la experiencia que tiene de diferentes otros rubros, también suma la identificación de peligros y evaluación de riesgos. El nivel de observación que pueda tener el especialista, porque eso sí se ve en campo, no necesariamente un hiper puedo tener una muy buena información a distancia. Mientras pueda estar presencialmente, mientras que pueda haber el ambiente de trabajo, voy a tener mayor percepción de los peligros y riesgos. Y la última, la cuarta y muy importante, es luego utilizar mi normativa como una especie de checklist, donde verifique que consideré todo lo que me pidió la ley 29783 y sus modificatorias, y donde verifique que consideré todo lo que me pide la ISO 45001-2018. La fusión de estas 4 fuentes, pues me permiten tener un hiper más completo, más detallado, más conciso. Por ahí algunos me pedían esto, así que lo hemos agregado como para darnos una idea frente a esta coyuntura, cómo vamos a hacer nuestra identificación de peligros frente al COVID-19. Pues vamos viendo un poco. Les voy dando un esquema y ustedes me dicen qué consideramos, ¿ok? Ustedes mismos lo van a hacer a través del chat. A ver, frente a esta fuente, frente a esta circunstancia, a esta situación, la infección por SARS-CoV-2, que es el nombre del coronavirus que produce la enfermedad del COVID-19, puede causar enfermedades que van desde leves a graves y en algunos casos puede ser fatal. Generalmente los síntomas incluyen fiebre, tos, falta de aliento. Algunas personas infectadas con el virus han informado que experimentan otros síntomas no respiratorios. Otras, conocidas como casos asintomáticos, han experimentado pues no tener ningún síntoma en absoluto. Frente a esta situación, ¿qué fuente, qué peligro debemos ahora considerar en nuestro IPRC? A través del chat los leo. Algo lógico, ¿no? Pero sin embargo, importantísimo. Ahora tenemos que considerar no un virus en general, sino un virus en específico. No un peligro biológico en general, porque si te dedicabas, no sé, al campo, ya tenías considerado tus riesgos
tus peligros biológicos por mosquito y todo ello, pero este es un peligro biológico en especial, de tipo virus SARS-CoV-2, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos un peligro identificado en nuestra matriz. Siguiente aspecto. Frente al entorno, y esto lo van a empezar a vivir todas las empresas de todas formas, debido a la pandemia por coronavirus, muchas personas están desinfectando sus artefactos eléctricos, celulares, zapatos, etcétera. Y uno de los productos más comprados luego de las mascarillas es la lejía. ¿Pero realmente nos protege? Hay un investigador politécnico de México que justamente advierte que el cloro puede debilitar el sistema inmunológico. El especialista explicó que esta sustancia tóxica es tóxica para la salud. Incluso este hipoclorito de sodio, comúnmente llamado cloro o lejía, es tóxico, causando daños directos a la salud, ya que es una sustancia que quema la mucosa de la nariz, los ojos y la garganta. Frente a esto y frente a que para la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies vamos a utilizar distintos elementos para esto. ¿Qué nuevo peligro tenemos que considerar en nuestra matriz I+C? Ahora que están con todos sus lineamientos para vigilancia del COVID-19, donde tienen que hacerse el lavado de manos, tienen que utilizar diferentes productos, ¿cuál sería el nuevo peligro que tenemos que identificar en nuestra matriz I+C? Peligro de tipo químico, efectivamente, por contacto con sustancias químicas, ya sean las lejías, los desinfectantes, y aprovecho a mencionar, aquellos que están pensando, o habían pensado poner las cabinas de desinfección, y el MINSA mencionó hace bastante tiempo de que eso no debe hacerse, puesto que estos productos químicos directamente a la piel te pueden provocar algún problema de salud a la piel, ya sea de dermatitis o de irritación a la vista. Entonces eso está prohibido. Pero sin embargo, existen otros elementos del cuerpo o de uso que sí se desinfectan con estos químicos, ya sean los zapatos, ya sean los equipos celulares, etc., etc., las puertas. Entonces tenemos un nuevo riesgo, un nuevo peligro, que es de tipo químico. Frente a ello, coronavirus, los graves efectos psicológicos que tiene la cuarentena sobre quienes están aislados. Y frente a ello también, fuera de los temas psicológicos del aislamiento, sobre el tema psicológico del temor a salir a la calle, se suma todo ello, que toda información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros y crear falsedades o poner en duda hechos verificables. Aquellos videos que han visto, por ejemplo, en redes donde la gente se muere en la calle, que no son ciertos, algunos que hacen sus memes muriendo en la calle y al final después se levantan y salen corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué nuevo peligro tenemos que considerar dentro de nuestro I+C? Porque nuestros trabajadores son afectos también a ello. Bien, efectivamente, los psicológicos que están dentro de los psicosociales, la hostilidad que se pudiera provocar, el estrés de estar viendo toda esta información el día a día, ¿no? Frente a este nuevo aspecto, el Ministerio de Trabajo dicta nuevas reglas para la implementación del trabajo remoto. Empresas podrán ejecutar este tipo de trabajo comunicando a sus empleados vía mail. El Ministerio señala obligaciones y las sanciones aplicables. Hoy en día, según los lineamientos que están utilizando para los planes de vigilancia COVID-19, se debe prever y se debe promover en su mayoría o en la mayor situación el trabajo remoto. ¿Qué problemas nuevos nos trae? ¿Qué nuevo peligro? Ergonómicos. Correcto. O disergonómicos, ¿no? Bueno, en realidad disergonómicos es no ergonómico. Está en lo similar. Perfecto. Por posturas forzadas, por básicamente por no tener las condiciones de trabajo porque es tu casa. Los movimientos repetitivos como la tendinitis que vimos hace rato. Perfecto. ¿Qué otro aspecto debemos considerar en nuestro I+C? Dentro del esquema del plan de vigilancia COVID-19 sabemos que tenemos que usar ahora mascarillas. Aquellos que son del nivel de riesgo bajo van a tener que utilizar las mascarillas comunitarias, aquellos que son de riesgo medio van a tener que usar las mascarillas quirúrgicas y aquellos que son de riesgo alto y muy alto como personal de la salud va a tener que utilizar pues, las mascarillas N95 o sus similares. Entonces, el uso constante de estos elementos, ¿qué te va a producir? Un nuevo peligro.
físico. Muy bien. Excelente. Y bien, si se han percatado, este es un pequeño esquema de todos los peligros que ahora tenemos que considerar dentro de nuestra matriz y per se debido a las circunstancias COVID-19. Los biológicos, químicos, físicos, psicosociales, ergonómicos. Y puede que haya más, de repente por ahí se me ha escapado, pero son los principales. Y ahí vamos viendo que las medidas de control siempre van a tener que ir según la jerarquía de controles que hemos aprendido. Acuérdense de su tiburón. Frente a estas circunstancias en las que vivimos, la información adecuada, de donde debemos hacer caso a la información, es de la Organización Mundial de la Salud y a nivel de país del Ministerio de Salud. Son los oficiales en materia de información real. Así que evitemos estar creyendo pues todo lo que vemos en las redes sociales. Bien, señores, antes de continuar, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de continuar? ¿Alguna pregunta, consulta antes de que demos por continuar lo que tenemos programado todavía para ustedes? Es recomendable utilizar ozono para desinfección como mini ozonizadores. No sé si científicamente esté comprobado que la ozonificación de verdad va a eliminar el virus posiblemente. No lo sé. No, eso sí, no me atrevo a decir. Sin embargo, sí sabemos que la ozonización de los ambientes pues, te permite una mejor oxigenación, pero no sé si están directamente relacionados con los virus. Y ahora, donde podemos verificar es con la OMS, pues definitivamente. El promover el trabajo remoto está claramente indicado en algún decreto supremo ley. Sí, efectivamente, hay una guía específica para trabajo remoto donde se tiene que hacer las consideraciones. Asimismo, la resolución ministerial 055 2020, donde teníamos las medidas de prevención, pues ahí menciona también y promueve el trabajo. Primero promueve el teletrabajo y luego se cambia a través del plan, la resolución ministerial 239 y sus modificatorias, donde promueven el trabajo remoto en su mayoría. O sea, solamente en casos extremos que se requieran, pues se van a tener que tomar los siguientes controles, ¿no? ¿Qué es un riesgo residual y cómo evaluarlo? Muy buena pregunta, Jennifer. Una vez que nosotros entendamos que hacemos el I+C es teórico, netamente teórico, porque no has ejecutado ninguna medida de control. Y entiéndase también que si tu riesgo sale, el nivel de riesgos te dice que debes tomar medidas de control, pues tú tienes que promover medidas de control, teóricamente hacer una reevaluación a cuánto sería el nivel de riesgo residual luego de la medida de control. ¿Sí? El riesgo residual se da después de implementar la medida de control, que los datos reales los van a tener una vez que se implemente y miran la eficacia de la medida de control. ¿Cómo es el teletrabajo? Hay dos términos distintos. El teletrabajo es aquel trabajo desde casa que cumple con las condiciones de seguridad y salud del trabajo que brinda la empresa. O sea, te prepara las condiciones de iluminación, te prepara las condiciones de infraestructura, te da los equipos de trabajo, te verifica las conexiones eléctricas, etc. necesarias para que hagas trabajo desde casa. Sin embargo, el trabajo remoto frente a las circunstancias de emergencia no cumple con ninguna de estas condiciones. Básicamente fue de un momento a otro que te fuiste a trabajar desde casa y no se pudo tomar todas las previsiones adecuadas en tu casa, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ambos. Cuando se colocan los controles, ¿se puede bajar la severidad? Depende. Mucho depende de los controles que tú vayas a implementar. Hay controles que están directamente relacionados a poder bajar la probabilidad, porque reduces la probabilidad y por consecuencia en algunos casos reduces también la severidad. Ahora, hay controles que lo que te permiten reducir es la exposición. Reduces el nivel de exposición. Entonces, por ejemplo, una barrera te reduce el nivel de exposición, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de controles. En medidas de control, ¿tengo que especificar el tipo de EPP código en el I+C? No, tienes que proponer ahí básicamente el EPP, o sea, qué tipo de
de protección te produce, si es a la cabeza, a los ojos, y ya eso es complementario, eso que implementa con tu matriz de equipos de protección o estandarización de equipos de protección. Ten en cuenta que dentro del sistema podemos tener bastantes documentos que van alineados y que puede apoyarse uno a otro, ¿no? ¿Cómo verificar si he identificado todos los peligros? Pues la única forma de que verifiques es que no ocurre ningún evento dentro de tu ambiente de trabajo. Entiéndase que la identificación de peligros y evaluación de riesgos es un proceso de mejora continua. Significa que nunca vas a terminar, porque incluso a medida que tú implementes una medida de control para eliminar un peligro, van a generarse nuevos peligros y riesgos. Cada que implementes una medida de acción, pues estos van a producir nuevos peligros y riesgos. Entonces significa que esto nunca acabar. El tema es que podamos bajar en lo máximo posible la mayor cantidad del nivel de riesgo de los peligros de los peligros identificados. Lo que no deberíamos tener más bien son peligros de nivel de riesgo alto, ¿no? O muy alto. Eso es lo que busca el IPRC. Y que puedas controlar en su mayoría. Por ejemplo, el COVID-19. Vamos a poder eliminar el COVID-19. Ahorita vas a trabajar, vuelves a trabajar y no vas a atracar la fuente porque no puedes eliminar el virus a menos que ya salga la vacuna y bueno, o al menos que digan que mañana hay 0 casos de coronavirus en Perú y bueno, ya no hay dentro de Perú, entonces eliminaron el peligro. Pero eso no es real, ¿no? Todavía no hay vacunas, efectivamente. El IPER-C se debe preparar antes de cada trabajo y la actividad que se realice. El IPER-C entiéndase que se hace desde el momento que tú inicias tu sistema de gestión. Sirve para que puedas hacer un mapeo de cuál es la situación peligrosa de todo tu área de trabajo. Ahora, mínimo te piden que lo actualices una vez. Si tú lo puedes actualizar cuantas veces sea posible, ya sea hiciste un monitoreo, lo actualizo. Tuve un accidente menor, lo actualizo. Contraté a una nueva persona, lo actualizo. Promovieron una persona, lo actualizo. O sea, la cantidad de actualizaciones posibles no es ilimitada, pero mínimo una vez al año. Entonces, según lo que dices, ¿debe prepararse antes de cada trabajo? No, en realidad no. Para ello tienes un documento complementario que se llama ATS, que sirve justamente para poder hacer las mediciones del día a día, ya sea por clima, ya sea por humedad, que son características netamente del día, que esas sí no las consideras pues en el IPRC. Todo todo IPRC, al igual que un ATS, se hace en el lugar de trabajo. Porque es ahí, y repito, le dije las 4 fuentes principales, y una de ellas es la observación. Se hacen en el lugar de trabajo. Nada puede ser teórico. Ni por la más experiencia que tengas, puedes hacer las cosas teóricas. Tienen que ser realistas, ¿no? Al actualizar el IPRC, también tengo que cambiar la revisión, dependiendo qué cosa vamos a cambiar en el IPRC. Si es un cambio muy importante, como por ejemplo una nueva valoración de alguno de los peligros, pues ya cambió, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, les cuento un caso real dentro de mis actividades de trabajo que he tenido en experiencia. He tenido un caso, por ejemplo, de un accidente mortal por medio de un proveedor, pero por un peligro que nunca había, o sea, un peligro que había subestimado. Como por ejemplo una actividad de secado de un carro. O sea, imagínense ustedes, como especialistas ustedes, ¿qué valoración le darían a la actividad de secado vehicular? O sea, encuentras lavadores de carros por todos lados y ¿qué te vas a imaginar que alguien puede fallecer después de secar un vehículo? Sin embargo, una vez que te pasa dentro de la práctica por negligencias que puedan existir en las conductas de los trabajadores, por eso que ahora también consideramos ello dentro de la evaluación de peligros, todo puede pasar. Entonces, ya un peligro puede ser la parte conductual que aumenta o incrementa el potencial de ser peligroso cuando entra en contacto con, por ejemplo, con el agua del secado de carro. Entonces, esa situación tuvo que hacerme que revalorara nuevamente todas las condiciones de trabajo. Si una empresa tiene una sede principal en el centro de Trujillo y sus demás sedes se encuentran en los distritos de Trujillo y hasta en todas las provincias de la región de Libertad, se tiene que elaborar un hiper por cada sede y con el de la sede principal se toma toda... Mira,
Puedes utilizar la metodología de tener un solo hiper para todos tus sedes o puedes tener un hiper por cada sede. Lo importante es que nunca pierdas la esencia de que sea por cada puesto de trabajo dentro de tu organización. O sea, es indiferente si lo haces uno por todos y vas a tener un gran hiper o uno por cada sede. Sí, sí es diferente, pero siempre y cuando consideres siempre todos los puestos de trabajo y sus actividades, peligros, riesgos y medidas de control. ¿El COVID-19 es un peligro? Sí. ¿Cuál sería el riesgo? La exposición al COVID-19 o de repente la exposición a los elementos de uso común que pueden ser contaminados con COVID-19 y el riesgo pues que te enfermes del COVID-19. Ya es un poco también ahí de redacción, pero entiéndase lo que hemos aprendido hoy día. La fuente COVID-19 es peligro. El riesgo son las posibilidades o probabilidades que yo pudiera tener de exponerme a esta fuente o que me pueda causar daño a esta fuente. De acuerdo a la jerarquía de controles, ¿se puede disminuir la criticidad de la severidad? Sí, es válido según la jerarquía de controles, repito, pero va a depender qué tipo de control es. O sea, dependería mucho del tipo de control que es. Bien, señores, continuamos. Si hay más preguntas, lo vamos a ir contestando también durante el proceso del final, como siempre lo hacemos. Así que vamos a continuar. Les cuento un poco. Este mes de mayo, ya este sábado iniciamos. Hoy día, no, mañana creo que se están haciendo las publicaciones de nuestro primer curso de 8 horas del mes de mayo, que es este sábado 23, que está relacionado al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es un curso certificado por 8 horas. Es un full day, ¿entiendes? De ahí tenemos el domingo el curso de habilidades directivas, también un full day de 8 horas. De ahí la próxima semana tenemos el de SA 8000 2014, que es de responsabilidad social, también por un curso de 8 horas. Y tenemos el de directrices para auditorías del sistema de gestión, también certificado por 8 horas. En junio estamos proyectando empezar con el curso de continuidad de negocios, también de 8 horas, y los cursos de auditor interno, ISO 45001, ISO 8000, ISO 9001, con mínimo de 16 horas, y esto debido a que son válidos para procesos de certificación de empresas para poder hacer procesos de auditoría interna. Entonces, están por fechas por confirmar, pero es lo que tenemos hasta el momento programado. ¿Por qué les cuento esto? Porque en este momento vamos a entrar a un proceso de evaluación. Vamos a hacer una serie de preguntas y estas preguntas van a tener 3 ganadores. Gracias a Sixolent Training, el primer puesto de este proceso de evaluación se lleva 3 becas a nuestros cursos de 8 horas. El segundo puesto se lleva 2 becas a nuestros cursos de 8 horas y el tercer puesto se lleva 1 beca a nuestros cursos de 8 horas. Entendidos esto, les explico cómo es el método de evaluación. Los que nos vienen siguiendo, y veo que son muchos los que ya nos vienen siguiendo desde días atrás, lo hacemos la evaluación a través de kahoot.it. Yo les voy a brindar en un momento el game pin, ¿sí? Lo único, no tienen que instalar nada, solamente ingresan a través de su explorador a kahoot.it. ¿Y cómo funciona? Una vez que ingresan, les piden el código, les va a pedir después su nombre, colocan su nombre y apellido. Y funciona así. En la pantalla, ustedes van a ver la pregunta con 4 alternativas y van a ver un contador de tiempo. En su segundo dispositivo, porque se les pidió el momento que se inscribieron que también tuvieran un segundo dispositivo con acceso a Internet, pues van a ver las respuestas en una ubicación muy similar. Por ejemplo, si yo deduzco que la respuesta es la primera, aquella que tiene fondo rojo y un símbolo de triángulo blanco, pues yo voy a tener que marcar en mi otro dispositivo el de fondo rojo y el de triángulo blanco, el que se relaciona directamente. A mayor puntaje, y mayor puntaje van a tener aquellos que contesten mucho más rápido definitivamente, van a ir acumulando puntajes durante todo el proceso de evaluación. ¿Sí? Así que en este momento empezamos la evaluación. Ingresamos todos a kahoot.it y en este momento les voy a dar el código. Ingresamos todos a kahoot.it y en este momento les voy a dar el código. Como les comentaba y les estaba contando, el internet está bien lento, ¿eh? Y creo que para todos, perfecto.
En este momento les voy a dar el código, un poquito de paciencia, porque el internet está un poco lento. A ver, vamos a ver si puedo hacer que sea más rápido. Perfecto. Bien, el código es 86. Uy, ¿qué pasó? Me cambió el código. 13 49 925. A ver, antes de que ingresen, voy a solucionar este problema porque se está autocambiando. Si se vuelve a cambiar otra vez, lo cambio. Listo, ya está estable porque ya están ingresando. Perfecto, ya está estable. El código es 12 92 051. Es la primera vez que me pasa esto, no había pasado antes. Excelente, muy bien, ya estamos ingresando. Repito, ingresamos a www.kahoot.it y el código es 12 92 051. Vamos a esperar 5 segundos más nada más. Aquellos que ya ingresaron, háganle clic a su pantalla porque no vaya a ser que se bloquee. Cinco, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Esperemos que no falle nada porque está media rara la aplicación por el uso de internet. Está algo fuera de lo normal. Así que suerte a todos ustedes. Y que no se requiere suerte porque si hemos entendido vamos a contestar perfectamente. Y per se, ¿estás listo? Son 10 preguntas. ¿Qué es peligro? Excelente. ¿Qué es peligro? Es la fuente con potencial para causar lesión y deterioro de la salud. Bien. Por las puras no hemos pasado casi 2 horas entonces hablando. Está bien. El éxito vale. Bien, yo veo que en los turnos de noche los chicos vienen, creo, bien preparados. Y eso que las preguntas no se las saben, pero no sé cómo están ahí. Y algunas alternativas las he cambiado, así que no les va a tocar ni siquiera la misma. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es riesgo? Creo que algunos han hecho contrato de internet súper rápido. Excelente. La posibilidad de que un evento peligroso ocurra, ¿no? Muy bien. Jesús, Félix y Vicente. Uy, lo dejaron a uno ya abajo. A ver, todo puede pasar. Todo puede pasar. ¿En qué artículo del Decreto Supremo 005/2012 se encuentra el IPRC como documentación obligatoria? ¿Qué tal el suspenso de la música? ¿No? Bien, en el artículo 32 del Decreto Supremo 005/2012. Y en el artículo 33 están los registros obligatorios. El código también está en la parte inferior acá, el 12 92 051. Todavía pueden ingresar porque todo puede pasar. María Patricio, estás ahí con tres checks seguidísimas, estás con fuego ahí. Muy bien. Siguiente pregunta.
Pregunta número 4 de 10. ¿El contacto con sustancia química es? El contacto, no se olviden, el evento es el contacto. La sustancia química es el peligro, la fuente es la sustancia química, pero el contacto es el evento, la posibilidad, la probabilidad, que es riesgo. Jesús, Vicente y Félix, siguiente pregunta. ¿La contusión, fisura, fractura es? Algunos marcan sin mirar, ya se la saben. Esa es la más clara, ¿no? Perfecto, consecuencia. El daño directamente es consecuencia. Jesús, Vicente y Dieta están. La diferencia de puntaje no es mucha con cualquiera. O sea, cualquiera puede ganar ahorita. ¿Qué peligros podemos identificar en la siguiente imagen? Perfecto. Peligro, el piso resbaloso con agua. Riesgo, caída al mismo nivel. Consecuencia, contusión, fisura, fractura. Piso resbaloso reluciente es una característica, no tiene nada que ver con la identificación de peligros o relación de riesgo. Siguiente. ¿Cuál es el orden para realizar un hiper C? Actividades. Estas actividades con tareas, los peligros, los riesgos y los controles. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden de la jerarquía de controles? Excelente, muy bien. Eliminación, y la más efectiva siempre va a ser el proceso de eliminación. Sustitución, ingeniería, controles administrativos, y la menos efectiva, pues, equipos de protección personal. Jesús, Vicente y Araceli. Novena pregunta. ¿Quién aprueba la matriz hiper C? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy, pero muy bien. Y viene la última pregunta. ¿Con qué frecuencia se actualiza el hiper C? Mínimo una vez al año cuando hay cambios o accidentes de trabajo. No como es en la realidad, ¿no? Cuando el jefe se acuerda, no debe actualizarse, cuando el cliente lo solicita. Muy bien, mínimo una vez al año. Perfecto. Lo más esperado, felicidades Dieta, felicidades Jesús, segundo puesto, felicidades Vicente, y felicidades a los tres porque 10 de 10. Sí, la comprensión ha sido muy buena. Muy bien. Ahora, todavía no culminamos, aquellos que todavía estamos acá,
les voy a pedir en este momento que puedan apoyarnos, como siempre, con su opinión en nuestra encuesta de satisfacción. Asimismo, puedan llenar la parte de los cursos que de repente están interesados en que puedan abrirse próximamente, ya sea de forma gratuita o de certificaciones de más horas. Y espero definitivamente que este curso les haya gustado. Espero que hayan recibido al menos lo que nosotros teníamos preparados para ustedes, ¿no? Les acabo de hacer llegar ahorita la encuesta de satisfacción. Yo se le dice, yo también hice 10 de 10, sí, pero como les dije ahí, mientras más rápido hay mayor puntaje. Gracias a todos ustedes